Un saludo a todas las personas que me escuchan desde Guatemala, que es una luz a las naciones. En esta oportunidad quisiera compartir lo que es la visión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Si usted ya la conoce, la visión, pues puede ser que en esta oportunidad escuche algo nuevo. Y si usted no sabe qué es la visión de la fraternidad, pues va a escuchar una respuesta a la pregunta ¿qué es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo? La visión de la fraternidad es algo muy sencillo y simple de explicar. Es transformar hombres espiritualmente muertos en hombres espiritualmente vivos por el poder de Dios. Pero escuche esto, a través del testimonio. Y eso se debe a que el testimonio tiene una particular influencia en la persona. Tiene un poder especial porque no acusa a nadie. Es como las parábolas que usaba Jesús. Cuando Jesús contaba una parábola como la del hijo pródigo, está contando el caso de un joven que abandonó a su padre, vivió de espaldas a él durante un tiempo y después regresó. Pero no está acusando a nadie. Alguien podría haberse identificado y decir, justamente ese es mi caso. Si yo comparto con las personas que tenía problemas económicos, que tuve una quiebra, que tenía amenazas de muerte, que la familia andaba mal, que no tenía visión para mi vida, y cuento cómo Dios me ayudó a resolver esos problemas, es muy probable que haya sentado a alguien ahí que esté pensando, bueno, ese es exactamente lo que me está pasando. Y yo no estoy acusando a nadie. Entonces, el testimonio es muy importante en la fraternidad, porque como la fraternidad no es una iglesia, únicamente utiliza el testimonio y eventualmente alguna enseñanza. Las iglesias, las denominaciones también quieren que los hombres espiritualmente muertos se transformen en hombres espiritualmente vivos, y es lo que la iglesia trata de hacer. Pero lo hacen a través de los recursos que tiene una iglesia. Prédicas, enseñanzas, homilías o sermones, sacramentos, liturgia. Pero la fraternidad, como no es una iglesia, es un compañerismo internacional, lo que hace es contar cada quien su testimonio, cómo salió de sus problemas con la ayuda de Dios. La Fraternidad de Hombres de Negocios fue fundada por Demos Shakarian. Él nació en los Estados Unidos, su padre era armenio. Se lo voy a presentar. A Demos Shakarian yo lo conocí aquí en Guatemala cuando vino, que estaba más o menos así como está en la foto. Eso fue pues hace muchos años. Pero él fue el fundador de la Fraternidad de Hombres de Negocios. La historia de los Shakarian es muy interesante. En el nombre que Demos Shakarian le puso a la fraternidad, al final dice del Evangelio Completo. Eso lo voy a asociar con Armenia. Evangelio quiere decir anuncio, noticia. En el Antiguo Testamento se anunciaba que vendría el Mesías, pero el anuncio todavía no se había completado porque Jesús no había venido.
Cuando vino Jesús se completó el anuncio, el evangelio se completó. Por eso es que cuando alguien explica lo que es la visión de la fraternidad, pues con toda certeza nos dice que suceden milagros, conversiones, liberaciones, sanaciones, porque el evangelio ya está completo. El evangelio completo es la persona de Jesús realmente, que es la que hace todo esto. Pues el pueblo de Armenia, que es un pueblo muy antiguo, yo tuve la oportunidad de conocerlo y ahí hay ruinas. Yo no vi de la edad de piedra, pero sí de la edad de los metales de Roma, porque fue de dominio de Roma. Después estuvo, entre todas las dominaciones, la de los turcos, la de Turquía. El siglo pasado, el dominio fue de lo que era la Unión Soviética. Armenia tiene pues unas 2 décadas y un poco más de ser un país libre. En Armenia había un pueblo, Caracalla, que estaba en las faldas del monte Ararat. Quiero enseñarle lo impresionante que es el monte Ararat, que tuve la oportunidad de verlo. Y ahí en las faldas del monte Ararat fue donde nació el abuelo de Demos Shakarian, el fundador, y su padre Isaac. En las faldas del monte Ararat hay un castillo, se puede apreciar ahí en la foto, en donde estuvo prisionero el patrón de los armenios durante 14 años. El patrono de ellos, San Gregorio, durante esos 14 años que estuvo en una prisión que yo recuerdo que tiene pues, más o menos unos 10 metros de diámetro, es redonda, no tiene ventanas, no tiene puertas, solo un agujero arriba. Imagínense lo que es estar 14 años en ese encierro. Pues lo que pasó con este hombre fue que recibió una unción grandísima de Dios, recibió el evangelio completo y al salir de prisión evangelizó primero al rey, después junto con el rey Armenia. Porque Armenia pues era un pueblo del Antiguo Testamento, pero en su momento fue recibiendo el evangelio completo. Y esto fue lo que recibió la familia Shakarian ahí en las faldas del monte Ararat, el evangelio completo. Pero también lo recibió de los rusos pentecostales que venían a visitar estas aldeas, estos pueblos, y les llevaban también el evangelio completo. Por una profecía de un armenio, muchas personas de este pueblo y de otros se movieron a Los Ángeles. En una oportunidad estaba Demos Shakarian contando esta historia cuando escuchó mucha algarabía y voces en una esquina del salón, y al encontrarse con este grupo de personas explicaron cómo ellos eran nietos de esos rusos que llegaban a Caracalla. Ya nunca habían sabido ni los unos de los otros qué había pasado con ellos. Pues en esta oportunidad contaron que ellos habían ido a Siberia y finalmente habían parado en Canadá. Y ahora se encontraban con los armenios, nietos de aquellos personajes que habían tenido amistad y compartido el evangelio completo. Pues en ese momento Demos Shakarian, que el fundador de la fraternidad,
empezó a querer compartir con las personas el evangelio completo que él conocía. Quiero enseñarle una fotografía de la familia Shakarian. Cuando llegó a Los Ángeles, en los años que llegó, si usted ve el joven que está parado atrás, es Isaac Shakarian, el padre del fundador de la fraternidad. Este joven quedó huérfano porque el abuelo Demos murió muy luego y él tuvo que sostener a toda esta familia. Empezó vendiendo periódicos, después vendiendo fruta, vendiendo legumbres, pero recibió tanta bendición que llegó a ser multimillonario. Llegó a tener la lechería privada más grande del mundo. Simple y sencillamente porque tenía el evangelio completo, tenía la bendición de Dios. Demos Shakarian, el fundador de la fraternidad, pues conocía todo esto de los milagros, las sanaciones, pero se daba cuenta que sus proveedores, sus acreedores, sus clientes, sus amigos del entorno, no conocían esto. Y por eso fundó la fraternidad, para que cada quien con su testimonio pudiera compartir con los demás ese poder que Dios nos ha dado a los hombres. El primer grupo que él fundó, los grupos se llaman capítulos, fue en 1953. Aquí puede ver usted ese grupo. Como puede ver, eran hombres de negocios que se reunían para compartir su testimonio. Al principio no había tanta asistencia como ve usted en este grupo. Eran pocas personas y después de 14 meses cuenta el libro La gente más feliz de la tierra, que nos narra todo esto que les estoy diciendo y mucho más. Pues Demos Shakarian pensó en la posibilidad de cerrar, claudicar, porque no crecía. Pero le preguntó a Dios si continuaba o no continuaba. Y Dios le contestó de tres maneras. Primero le dio una visión en donde él vio lo que decía yo al principio, hombres espiritualmente muertos, es decir, hombres con depresiones, con angustias, sin visión para su vida, con hijos con problemas, con matrimonio con problemas económicos, problemas de salud. Y en la misma visión vio transformarse estos hombres en hombres espiritualmente vivos, es decir, hombres con visión para su vida, con paz, con paciencia, con alegría, con gozo, con familias unidas, con empresas prósperas. Al día siguiente, en la reunión del capítulo, se recibió la segunda y tercera respuesta. Un hombre que le dio una ofrenda de $1,000 y un hombre que le puso a su servicio la imprenta para imprimir la primera revista. Se los voy a presentar. El señor Maynard Algenbright y el señor Nickel, Tommy Nickel. Generalmente cuando cuentan la historia los mencionan a ellos. Y aquí los podemos apreciar junto con Demos Shakarian, el fundador. Pero lo importante de estos personajes no son las partes materiales como el cheque o la revista en sí. Es que Dios le estaba contestando. Si le estaba mandando una ofrenda y un hombre poniéndole al servicio su revista, le estaba diciendo que continuara. Y a partir de ese momento, pues es que la fraternidad empezó a crecer
y a volverse poco a poco internacional. La fraternidad tiene una característica importantísima. Pero antes quiero enseñarle algo. La característica importantísima que tiene, una de las características importantísimas son que todo lo que se cuenta y se dice es verdad. Así como yo pude comprobar la historia de San Gregorio, ahí está el castillo, ahí está la prisión, ahí está el monte Ararat. También está la cafetería Clifton, que fue donde se iniciaron los grupos, este primer grupo, en Los Ángeles. Aquí está la cafetería Clifton. Ahí está parado el hijo de Demos Shakarian, Richard Shakarian. Y yo estuve parado ahí precisamente y comprobar pues que toda la información que se recibe es cierta. Pero una característica que tiene la fraternidad mucho mayor que esto que he dicho es la unidad. En los libros que escribió Demos y el de la gente más feliz de la tierra siempre está hablando del compartimento, el compartir entre católicos y evangélicos. Y muchas veces la persona pues se impacta cuando llega a un grupo y se da cuenta que personas de diferente denominación comparten en paz. Pues a mí me tocó también ver algunos judíos mesiánicos que fueron a dar testimonio, algún ateo o varios ateos que han llegado ahí y después tienen un encuentro personal con Dios. Esta unidad es importante porque Jesús dijo que seamos uno para que el mundo crea. La fraternidad por eso ha tenido eventos donde yo he escuchado muchas veces testimonio de un sacerdote católico y un pastor evangélico. Richard Shakarian, en la época en que fue presidente de la fraternidad, nos da un ejemplo en esta fotografía en donde, siendo él el presidente de el movimiento grupo laico más grande del mundo, compartiendo con el dirigente de la Iglesia Católica. Y nos da un testimonio esta fotografía de la unidad y de la aceptación que hay de unos con otros. Es necesario que seamos uno para que el mundo crea. Y por eso es que la fraternidad permanece. Porque no es una iglesia, es un compañerismo internacional. Y nos reunimos a compartir los testimonios, pero en el fondo realmente es el amor de Dios. Porque no nos interesa los negocios, el dinero, sino es el amor de Dios. Las personas se reúnen, gente que le gusta la ópera se reúne, gente que le gusta el deporte se reúne, los rotarios se reúnen por sus obras que hacen. La fraternidad se reúne en todo el mundo para compartir el amor de Dios. Y esta palabra internacional yo la he podido verificar de una manera muy viva en los últimos meses, porque es cierto que en las convenciones mundiales pues se llega gente de todas partes, pero ahora por la limitación, por la pandemia en que la gente no se reúne, pues todos los días hay testimonios de personas de todas partes del mundo. La semana pasada dio testimonio Francis Ogusu, que es presidente de la fraternidad en Ghana. Yo me comuniqué con Pierre Fuguelo, que es presidente en Congo, porque él me ofreció leer uno de mis libros y hacerme algunas sugerencias. Escuchamos recientemente a
al presidente de la Fraternidad Argentina, a Juan Blanco. En fin, testimonios de Uruguay, de México, de España, de muchas partes y todos los días. Verdaderamente es internacional. Quiero terminar explicando que Demos Shakarian en uno de sus libros, La visión se intensifica, cuenta al final, casi en la penúltima hoja, penúltima hoja, aquel pasaje donde dice que el ángel visitó a María y le anunció que iba a tener un hijo. Ella preguntó cómo es posible si yo no conozco varón. Y el ángel le dijo: la sombra del Altísimo descenderá sobre ti y te cubrirá como una nube. Y entonces Demos Shakarian dice, lo mismo sucede con la visión. ¿Se da cuenta qué cosa tan profunda? La visión de la fraternidad es algo vivo, permanece, porque la sombra del Altísimo cubre a la visión de la fraternidad como una nube. Y en cada evento de la fraternidad, nos demos o no nos demos cuenta, la presencia de Dios, la presencia del Altísimo, el Espíritu de Dios baja y nos cubre. Y por eso es que nos transformamos en la gente más feliz de la tierra. Yo le agradezco su atención. La idea fundamental de compartir esto y de hacer eventos todos los días en casi todas partes del mundo tiene el objetivo profundo de una de las experiencias más agradables que hay en esta vida, y es compartir con otros el amor de Dios. Que tenga usted un excelente día y de nuevo muchas gracias por su atención.